Hoy entramos a uno de los lugares más antiguos y enigmáticos de Chile, el Cementerio General de Santiago, un lugar donde descansan miles de historias, algunas olvidadas, otras que aún parecen susurrar entre sus pasillos. Acompáñame, pero te advierto, no todo aquí está en calma. Dicen que cuando cae el silencio en el cementerio, no estás realmente solo. Hoy vamos a recorrer este lugar cargado de historia. Acompáñenme, amigos. En el corazón de este cementerio existe un lugar que durante décadas fue símbolo de rechazo, pero también de memoria. Se trata del llamado Patio de los Disidentes, un sector que, a diferencia del resto del cementerio, nació desde la exclusión. Para entender su origen tenemos que remontarnos al siglo XIX, cuando Chile era un país profundamente católico. En esa época, la Iglesia tenía una fuerte influencia sobre la sociedad, incluso sobre la muerte. No todos podían ser enterrados en tierra consagrada. ¿Quiénes eran los que quedaban fuera? Protestantes, masones, judíos, extranjeros y cualquier persona que no siguiera los ritos de la Iglesia Católica. Fue así como en 1821 se creó este espacio separado, un lugar donde descansaban aquellos considerados diferentes, personas que, incluso después de morir, seguían siendo marginadas. Pero lo que comenzó como un acto de discriminación, con el tiempo se transformó en un reflejo de la diversidad que llegaba a Chile. En este patio están enterrados inmigrantes ingleses, alemanes, franceses. Muchos de ellos fueron claves en el desarrollo del país. Empresarios, científicos, ingenieros, gente que ayudó a construir el Chile moderno, pero que no tuvo lugar en el resto del cementerio. Y aunque hoy puede parecer solo un sector más, durante décadas fue visto como un lugar oscuro, un lugar, entre comillas, maldito. Y es aquí donde comienzan los mitos. Visitantes y cuidadores han relatado experiencias extrañas al caer la noche. Se habla de sombras que se mueven entre las tumbas, de susurros en idiomas desconocidos y de una sensación constante de ser observado. Algunos dicen que esto ocurre porque muchas de estas almas murieron lejos de su tierra natal, sin despedidas, sin rituales familiares, dejando historias inconclusas. Otros aseguran que el ambiente del lugar es distinto, más frío, más pesado, como si el pasado aún no descansara completamente. Uno de los relatos más repetidos es el de las figuras que aparecen entre la niebla en las mañanas, especialmente cerca de las tumbas más antiguas, las más olvidadas. ¿Sugestión o algo más? ¿Qué creen ustedes? También se dice que las cámaras y grabadoras fallan con frecuencia en este sector. Investigadores de lo paranormal han intentado registrar psicofonías, obteniendo, según ellos, voces que no logran explicar. Pero más allá de los mitos, hay una verdad que sigue siendo impactante. Este lugar es un recordatorio de una época en que incluso la muerte estaba dividida por creencias, donde no todos eran iguales, ni siquiera al final de sus vidas. Hoy, el patio de los disidentes ya no es un símbolo de rechazo, sino de memoria histórica, un espacio que nos recuerda cómo ha cambiado la sociedad y cómo la diversidad, que alguna vez fue motivo de exclusión, hoy es parte fundamental de nuestra identidad. Pero aún así, cuando el silencio cae sobre el cementerio y el viento recorre las lápidas antiguas,
Hay quienes aseguran que en este rincón las historias del pasado todavía no terminan, siguen en el presente de cada rincón cuando la gente ingresa a visitar. Al caminar por este cementerio, también hay que mencionar que fue fundado en el año 1821 durante el gobierno de Bernardo Higgins. Su creación marcó un antes y un después en la historia del país, ya que buscaba terminar con la práctica de enterrar a las personas en iglesias, separando definitivamente la muerte de los espacios religiosos. Desde sus inicios, el cementerio general se convirtió en un reflejo de la sociedad chilena. Aquí descansan desde figuras históricas, presidentes, artistas, hasta personas anónimas, cada uno con su propia historia. Entre sus calles y mausoleos se pueden recorrer gran parte de la memoria del país. De hecho, muchos de los presidentes de Chile están enterrados aquí, convirtiéndolo en un verdadero museo al aire libre. Pero no todo es solemnidad. Con el paso del tiempo, el lugar también se llenó de relatos, mitos y leyendas. Historias que nacen entre tumbas antiguas, pasillos silenciosos y rincones olvidados. Uno de los sectores más conocidos es el patio que antes recorrimos, el patio de los disidentes, que fue creado para enterrar personas que no pertenecían a la fe católica. También existen historias sobre apariciones, sombras y figuras que algunos visitantes aseguran ver al caer la noche, relatos que han transformado al cementerio en un punto clave para exploradores urbanos y buscadores de lo paranormal. Sin embargo, más allá del misterio, el cementerio sigue siendo un lugar profundamente simbólico, un espacio donde convergen la historia, la cultura y el recuerdo de miles de vidas. Hoy recorrer sus avenidas es viajar en el tiempo, es entender cómo vivió y cómo murió un país entero, porque en este lugar cada tumba cuenta una historia y algunas quizás nunca dejaron de contarse y quizás nunca dejen de hacerlo, porque es en lo popular donde se sigue creando historia, se siguen formando mitos, se siguen creando misterios para que los oídos de las personas generen una cierta inquietud o un cierto morbo por querer ingresar a este lugar. Pero la realidad no es crear historias para los fines lucrativos que algunas personas generan. El fin de poder generar estos videos es poder contar las historias reales sin el fin de meter miedo, porque al final de cuentas esto no se trata de crear un mito, una leyenda o inventarles mil cuentos para que puedan tener un poco de miedo. Nada de eso. Aquí la realidad es que hay algunos tontos que vienen a dejar ciertos trabajos oscuros, entre comillas, con el fin de meter miedo o querer dañar a terceras personas, pero solo dañan el ambiente y dañan el lugar que es tan tranquilo y muy calmo de recorrer. Entre mausoleos y pasillos silenciosos se encuentra una tumba que ha dado origen a una de las historias más inquietantes del lugar. Hablamos de Federico Varela Monroy. La realidad es menos sobrenatural, pero no menos perturbadora. Federico fue un joven de familia acomodada que vivió a fines del siglo XIX. Su muerte ocurrió en circunstancias poco claras, lo que rápidamente dio paso a rumores que con el tiempo se transformaron en mitos. Se dice que su tumba tiene una energía distinta, visitantes aseguran sentir frío repentino, mareos, incluso una presencia que observa desde la oscuridad. Algunos hablan de rituales realizados cerca de su sepultura, vinculándolo con prácticas ocultistas. Pero no existe evidencia concreta de que Federico haya estado relacionado con lo paranormal en vida. Entonces, ¿por qué su tumba? Tal vez no sea él, sino lo que las personas han hecho de su historia.
el miedo, las leyendas y el poder de un lugar cargado de muerte, silencio y sugestión. Porque en el cementerio general a veces no necesitas fantasmas para sentir que no estás solo. Y aquí los leones cuidando y los búhos vigilando es lo que hace un tanto más llamativo este sector, tanto hablado de el ocultismo y prácticas bien raras. El poder caminar por distintos cementerios, o en este en particular, hace pensar demasiado, hace pensar en si nosotros caminamos por estos lugares en vida, ¿por qué vemos tantas tumbas tan olvidadas? Hace pensar en que tanto nos esforzamos día, noche o por mucho tiempo nos esforzamos en crear un montón de cosas o intentar formar un legado material, pero al final del día o al final de los tiempos, el verdadero legado yo creo que es el siguiente. El día en que nosotros podamos dejar de respirar, o tengamos que hacerlo, porque esa es la ley de la vida, ¿seremos recordados? ¿Seremos realmente recordados o olvidados? Como muchas personas lo están siendo acá en este sector, en todos los cementerios en general, porque nunca muere quien deja de respirar, muere quien se olvida. ¿Y nosotros realmente moriremos? ¿Será eso? Aquí es donde descansa Orlita Romero Gómez, un nombre envuelto en misterio. A diferencia de otras historias, no existen registros oficiales claros sobre su vida, lo que ha dado paso a múltiples relatos populares. Algunos dicen que su tumba recibe visitas constantes, de eso soy testigo, marcadas por ofrendas y velas. Sin embargo, la realidad es que Orlita representa más bien una construcción del folclore urbano, una historia que creció con el tiempo entre quienes recorren este lugar cargado de memoria y simbolismo. De este pabellón, no diré el número, solamente lo sabrán los conocedores. También se cuentan muchas historias y muchas leyendas. Se dicen muchas cosas paranormales, tétricas y que buscan asustar. Pero tanto así como acá, como en los lugares más antiguos, siempre se van a contar historias místicas, terroríficas. Hay algunas que están cerca de la realidad y hay otras que están muy, pero muy absurdamente exageradas. Esto lo hacen con el fin de crear morbo, pero la realidad es que aquí hay mucha gente descansando, mucha gente siendo olvidada y mucha gente también siendo recordada. Es la única cosa que los diferencia de sectores a otros, los recuerdos, el ser recordado. A veces da mucha pena ver sectores tan olvidados, sectores en donde ya la familia no los recuerda más. Por este sector también encontramos a Romualdito, cuyo nombre real era Romualdo. Fue un hombre humilde que murió trágicamente cerca de la actual estación central. Se dice que fue asesinado en circunstancias poco claras y que su historia no terminó ahí. Con el tiempo, personas comenzaron a dejar velas y ofrendas en el lugar, como también en su tumba. Muchos aseguran que Romualdito concede favores, incluso milagros. Hoy es considerado un santito popular, no reconocido por la iglesia, pero sí por la gente. Aunque algunos dudan, otros aseguran que en las noches más silenciosas su presencia aún se siente. Pero, ¿qué dicen ustedes? ¿Mito o realidad? En mi espalda tengo lo que se conoce como la Capilla Verde. A simple vista parece solo una estructura antigua, deteriorada por el tiempo, pero su tono verdoso, sus muros desgastados y el silencio que la rodea le dan una presencia inquietante. La realidad es que no existen registros oficiales claros sobre un origen sobrenatural,
Se trataría de una construcción antigua dentro del cementerio, posiblemente vinculada a sepulturas familiares o sectores menos visitados. Pero, como suele ocurrir en lugares cargados de historia, la leyenda comenzó a crecer. Visitantes y exploradores urbanos aseguran que dentro de la capilla se han realizado rituales, algunos relacionados con prácticas esotéricas, velas consumidas, símbolos extraños, restos de ofrendas. Otros hablan de sensaciones difíciles de explicar, una presión en el ambiente, cambios bruscos de temperatura y la constante sensación de no estar solo. Hay quienes aseguran escuchar susurros, otros dicen haber visto sombras moverse entre las paredes destruidas. Incluso se cuenta que algunas personas que han entrado con la intención de grabar o investigar terminan abandonando el lugar antes de lo esperado. ¿Será sugestión, energía del lugar o simplemente el peso de tantas historias acumuladas en un mismo sitio? Lo cierto es que la Capilla Verde se ha convertido en uno de los puntos más inquietantes del cementerio, un lugar donde la línea entre la realidad y el misterio parece desdibujarse. ¿Y tú? ¿Te atreverías a entrar cuando cae la noche? Ahora, también cabe destacar o mencionar que hay gente descerebrada, bastante tonta, que viene a dejar trabajos oscuros y negativos por la popularidad que tiene este sector. Pero es ahí cuando hay gente como yo o como otras personas que les gusta ver este lugar limpio y tranquilo, como debe ser un camposanto, en donde suciedad que pillamos es lo que limpiamos. Así que amigos míos, si ustedes ven este video, no ensucien este tipo de lugares con estupideces. Como pudieron ver al final de nuestro recorrido por el cementerio, nos percatamos de que había un objeto que evidentemente era un trabajo de brujería. Nosotros lo tomamos para desarmarlo, para poder limpiar el lugar que la gente malintencionada va a ensuciar. Al desarmarlo, nos estamos percatando de que ya tiene algunos ingredientes utilizados para rituales oscuros. Al final es gente que tiene conocimientos del ocultismo negativo, gente que tiene ciertos conocimientos y lo utiliza para prácticas negativas, prácticas para dañar. Vemos que tiene unos escritos en donde busca llamar al caos, donde tiene simbología. Aquí les voy a dar un pequeño resumen de lo que se trata esto. Esto es un trabajo de brujería oscura, de magia negra, como le dicen algunos, ya que al final la magia no tiene colores, la magia tiene intenciones, en eso se basa. Pero cuando ya vemos velas negras con tallados, imágenes, frascos con algunos elementos, simbología y algunos sigilos, nos percatamos ya que son malintencionados estos trabajos. Acá hacen alusión a los que son espíritus de Saturno, invocándolos también con un símbolo que para los conocedores es proveniente del grimorio de la llave mayor del rey Salomón. Se decía así, se llamaba así, pero algunos otros lo conocen como el Gran Mago Oscuro, ya que fue muy famoso por la brujería negra. Reitero, la magia no tiene colores, pero ya les generaré un video que tenga más profundidad con eso, protecciones y dichas cosas. Ahora es solamente desarmar este trabajo que en gran parte lo desarmé fuera de cámara. Me refiero a lo que es el frasco y ciertas protecciones, que también les hablaré de eso en un próximo video. Esto no es para generar un morbo, es solamente mostrar de que esto es generar limpieza de lo que es un camposanto, de lo que es un lugar tranquilo, lleno de paz, gente que va malintencionada a dañar el lugar. Gente, si ven estos videos, no recreen esto, no hagan esto, no practiquen este tipo de trabajos, porque al final el que obra mal, mal le va. El que se preocupa de hacer el mal, mal le va. Y los que hacen este tipo de trabajo oscuro saben que les irá mal.
Pero para no alargarme más, solamente quisiera mencionarles que recuerden dejar un like, un comentario y compartir este video. Es lo que anima a seguir creando este contenido. Recuerden que el fin de este video no es generar morbo ni nada por el estilo. Esto es solamente con el afán de contar una historia, de mostrar el lugar, sin tener que llegar a este tipo de cosas. Pero en fin, recuerden dejar el like, el comentario y compartir. Si quieren que vaya a otro lugar, déjenlo en los comentarios. Cuídense mucho y preocúpense de abrazar a los suyos, decirles cuántos los quieren y al fin de todo esto no olvidar a los suyos, que al final solo se muere quien se olvida. Adiós.